Un feliz sábado para todos, Dios les bendiga. Aprovecho la oportunidad para saludar al pastor Pacheco y a su esposa que están con nosotros, acompañándonos acá en el culto de adoración. Y también a todos ustedes, hermanos, bienvenidos. Hemos leído una lectura bíblica muy importante. Nos habla de la obra del Espíritu Santo en la lluvia temprana y en la lluvia tardía. Sin embargo, quiero mencionar algo muy importante. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo es divino, igual que el Padre, igual que el Hijo. Nosotros hemos leído típicamente aquel versículo de 2 de Timoteo 3:16 que dice: toda escritura es inspirada por Dios. Y luego hemos leído en 2 de Pedro 1:21, los santos varones de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la deidad, como dice Mateo 28:19, 2 de Corintios 13:14 y 1 de Pedro 1:2. Jesús habló del Espíritu Santo como su vicario, como su representante en la tierra. Él dijo de él es Alos Paracletos, el otro consolador de la misma sustancia, de la misma esencia del Padre y del Hijo, en Juan 14 del 15 al 18. Toda la obra que nuestro Señor Jesucristo desarrolló en la tierra, en su calidad de Mesías, haciendo bienes, todo lo hizo bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Recuerde usted la profecía de Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a dar las buenas nuevas, a dar vista a los ciegos, a dar consuelo a los quebrantados de corazón, a abrir las puertas de la cárcel y libertar a los cautivos. Pero el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, en Hechos 10:38, lo resume con estas palabras: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con Él. A veces nosotros no entendemos la relación especial que debe de haber con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Jesús lo entendía plenamente. Él tenía comunión con su Padre, pero una gran comunión con la obra del Espíritu Santo en Él. Cuando Jesús prometió que Él intercedería ante el Padre y nos daría otro consolador para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu Santo al cual el mundo no conoce, pero ustedes le conocerán porque estará con vosotros y estará en vosotros. Y quiero decirle que hay una obra en nosotros, pero hay una obra con todos nosotros como pueblo. Y eso lo vamos a ir descubriendo en la medida que desarrollemos nuestra charla espiritual. La obra del Espíritu Santo es múltiple, es abarcante. Sin el Espíritu Santo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sería sin fundamento y sin utilidad, porque nadie lo recibiría si el Espíritu Santo no lo convence de pecado, de justicia y de juicio, como dice San Juan 16:8. El Espíritu Santo es el que lleva al arrepentimiento y el Espíritu Santo es el que nos permite recibir el perdón de los pecados al reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo desde nuestro bautismo empieza a morar en nosotros y a trabajar en nosotros una obra maravillosa que le llamamos el nuevo nacimiento.
Jesús habló del nacimiento del agua y del nacimiento del Espíritu. Hay una obra combinada que inicia a través del santo bautismo. Pero también Pablo habló de la obra regeneradora. Amén, hermanos. Es vivir en armonía con los planes y con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo iba a dar la capacidad para poder recordar todo lo que el Señor nos ha enseñado a través de la lectura de su santa palabra, y también en momentos especiales nos ayudaría a dar testimonio de Él. Pero en 1 Corintios 12 del 4 al 7 y en el verso 11 nos habla de que el Espíritu Santo da operaciones, dones y ministerios. Así que la obra del Espíritu Santo no es pequeña. A veces uno no entiende por qué algunas personas dicen de que la Biblia no habla mucho de la obra del Espíritu Santo. Es abarcante, es necesaria. Tenemos que entenderla. Cuando tenemos momentos difíciles y ni siquiera nos podemos concentrar en la oración, Romanos 8 dice que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda a orar, y también intercede Él en favor nuestro con gemidos indecibles. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos la necesidad de comprender y anhelar la obra del Espíritu Santo. Romanos 8:16 dice que el Espíritu testifica a su vida y a la mía que somos hijos de Dios. Y es el Espíritu el que nos dirige también, es el que nos lleva al conocimiento de la verdad. Esa obra es importantísima. Sin embargo, hay obras especiales que el Espíritu Santo obra. Una de ellas está en Hechos capítulo 1, verso número 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es enviado para darnos poder para la proclamación del Evangelio. Y aquí viene la parte importante. El Señor en Juan capítulo 7, verso 39, dijo de que el Espíritu Santo iba a ser recibido a plenitud cuando Él fuera glorificado. Y cuando Cristo se entroniza después de su resurrección en el santuario celestial a la diestra del Padre, Él envió la promesa del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Nosotros conocemos a ese evento como la lluvia temprana, y la fiesta del Pentecostés en su labor figurativa se cumple parcialmente en el día del Pentecostés, dándole inicio a la dispensación evangélica de la predicación del Evangelio. Pero queda una obra todavía para el final, para que concluya la obra evangelizadora con un poder todavía más superior al de la lluvia temprana del día del Pentecostés. Y ahí el símbolo de esta fiesta se va a cumplir plenamente. El Señor utiliza la figura de los fenómenos naturales, como el de la lluvia, para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Y como la economía de Israel era eminentemente agrícola, ellos podían entender la figura y los resultados. El sembrador siembra la semilla, pero la lluvia temprana, ¿qué es lo que hace? Que la semilla germine, que la semilla crezca, que la semilla desarrolle hasta cierto grado. Pero viene luego la lluvia tardía, que es la que madura, para que haya recolección, para que llegue el proceso a su final. Por lo tanto, la lluvia temprana y la lluvia tardía son importantes en su obra,
en favor de nosotros. Hay muchas cosas más que el Espíritu hace en la lluvia temprana y luego en la lluvia tardía. Moisés habló: goteará mi enseñanza como la lluvia. La lluvia temprana y tardía dan conocimiento. Y ese conocimiento debe de ir creciendo y progresivamente mejorando. El mensaje debe de ser comprendido de tal manera que podamos dominarlo y compartirlo. Esa es una obra del Espíritu Santo también. El espíritu de profecía en Hechos de los Apóstoles 31 y 32 dice: el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Así que cuando Cristo ya estaba entronizado y glorificado, mandó como evidencia su cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 18 del 1 al 4 se habla de la obra al final de la predicación. Ese ángel que desciende con poder y que alumbra toda la tierra con su gloria, significa cuando el Espíritu Santo le dé el poder de la lluvia tardía a los mensajeros para que den la última amonestación en todo el mundo. Y van a haber resultados maravillosos para la gloria de Dios que van a superar a los del día del Pentecostés. ¿Cuáles son las condiciones para poder recibir la lluvia temprana y la tardía? La más sencilla de todas, Lucas 11:13. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. ¿Cuál es la más sencilla? Pedirlo. Hagamos reflexión, hermanos. Somos buenos para pedir un montón de asuntos relativos a la vida temporal. Y creo que no me dejan mentir en eso. ¿Cuántos en realidad estamos orando para que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas? Hay que pedirlo, el Señor lo dijo. Y luego el punto es de que el objetivo del Espíritu Santo es que se complete esa obra de crecimiento, de desarrollo y de madurez espiritual para que estemos de pie para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En Exaltada Jesús, página 185, dice el Espíritu de Dios: el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Amén, hermanos. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Pero en esta siguiente cita, la sierva de Dios nos dice que necesitamos desearlo anhelantemente. La medida del Espíritu Santo estará en proporción a la medida de nuestro deseo de recibirlo y de la fe que ejerzamos para ello, y del uso que hagamos de la luz y del conocimiento que se nos dé. Review and Herald del 5 de mayo de 1896, eventos de los últimos días 192 y 193. Hay que aclarar un aspecto muy importante. El Señor es ordenado. ¿Sí o no? Él es ordenado. Él ha puesto primero lluvia temprana y luego ¿qué?
lluvia tardía. Si usted no recibe ni aprovecha la lluvia temprana, la lluvia tardía no le va a favorecer en lo absoluto. Tenemos que pedir las dos. Ok, acerca de esto, Testimonios para los Ministros 516 y 517 dice lo siguiente: las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana son necesarias hasta el mismo fin. Sin embargo, no bastan por sí solas, no deben de perderse de vista. Por otra parte, el hecho de que sin la lluvia tardía que llena la espiga y madura el grano, la cosecha no estaría lista para la siega. Se necesita la gracia divina al comienzo, a medida que se avanza, y solo la gracia divina puede completar la obra. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos de tratar de obtener una porción más abundante. ¿Entendemos eso, hermanos? Gradual y progresivamente necesitamos la obra de la lluvia temprana y luego la de la obra de la lluvia tardía. En la página 507 de Testimonios de los Ministros dice: pero no debe de descuidarse la gracia presentada por la lluvia temprana. Y ojo con esto, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán mayor luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Si usted comprendió esta cita, dice: los que viven de acuerdo a la luz que tienen reciben mayor luz. Pero ¿cuál es el propósito de dar el conocimiento a Dios? Desarrollar virtudes activas cristianas, regeneración, testimonio conforme a la verdad que es en Cristo Jesús. Ahora viene una pregunta importante: ¿en qué momento se derramará la lluvia tardía? Quiero llevar su atención a que los eventos del cielo están relacionados con los eventos ¿de qué? De la tierra. ¿Sí o no? Cuando usted estudia un evento como la purificación del santuario, en el ritual simbólico Levítico 16:16 dice: así purificará el santuario de las rebeliones, de las impurezas y de los pecados del pueblo. El santuario. Pero en el verso 30, en ese mismo día vosotros seréis limpios de vuestros pecados. Así que había una obra paralela entre la obra en el santuario y la obra en nosotros. Y mucho más significativo hoy que Jesús está intercediendo ¿a dónde? En el santuario celestial. La obra que Él está haciendo allá es paralela con la obra que debe de realizarse en nosotros. El apóstol Pedro entendió este asunto. Y vamos a leer en Hechos capítulo 3, versos 19 y 20. Prácticamente Pedro está dando algo como una cronología de eventos. Y él dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que desciendan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio y os envíe a Jesucristo, quien ha sido antes anunciado. Abajo, arrepentimiento y conversión. Arriba, borramiento de los pecados que nosotros conocemos como la obra del juicio investigador en la purificación del santuario celestial. Y luego, cuando esa obra se complete, vendrán de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Amén, hermanos. Y la sierva de Dios, cuando habla del tiempo de refrigerio,
ella lo aplica a la lluvia tardía. Y luego dice, y os envía Jesucristo cuando la obra termine. ¿Quién viene? Jesús, en gloria. Hay una correlación de eventos importantísima que debemos de entender. Muchos confunden cuando dice Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados tus pecados o nuestros pecados, con la obra de justificación por la fe. La obra de justificación por la fe tiene relación con el acto de perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero los pecados solo pueden ser borrados de los registros celestiales. Amén. Solo allá está el registro de la vida de cada uno de nosotros. Y cuando se haga la obra del borramiento de los pecados en el santuario, entonces viene la obra de los tiempos de refrigerio sobre aquellos que sean calificados para salvación. Si leemos Jeremías 50:20, ahí dice claramente, la maldad de Israel será buscada y no se hallará, y el pecado de Judá y no aparecerá. ¿Qué quiere decir eso? Un juicio investigador, pero los pecados están borrados en el santuario y ya no aparecen. Esa es la obra que Jesús está haciendo en el santuario ahora. Pero cuando esa obra termine y determine quiénes serán los herederos de la salvación, los tiempos de refrigerio vienen sobre ellos. Y ellos harán la terminación de la obra y luego nuestro Señor Jesucristo viene. Leo en el libro Cristo en su santuario, página 117. Pongan atención a lo que dice. La obra del juicio investigador y el acto de borrar pecados deben de realizarse antes del segundo advenimiento del Señor, en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros. Es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, en que sus vidas serán investigadas. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envía a Jesucristo. Cuando el juicio investigador concluya, Cristo vendrá junto con su recompensa para dar a cada uno según sus obras. Ahí está bien claro el proceso. Primero, arrepentidos y convertidos, en el cielo se borran los pecados de los registros, vienen de la presencia de Dios los tiempos de refrigerio, se termina la obra evangelizadora y luego viene nuestro Señor Jesucristo en gloria. Cuando usted ve esto, uno se siente muy animado y muy motivado y muy inspirado, pero debe de verlo también en el contexto adecuado. Amén, hermanos. Ahora vamos a los eventos. Antes del cierre de la gracia, hermanos, hay un corto tiempo de angustia. Y debemos de entenderlo bien. Ese corto tiempo de angustia todavía Jesús está en el santuario. Va a haber problemas de persecución aquí abajo. Y sin embargo van a haber mártires también. Pero en esas condiciones difíciles, el Señor va a mandar la lluvia del Espíritu Santo para que se haga el fuerte pregón del tercer ángel, que salga el pueblo de Dios que está en Babilonia, y luego Jesús vuelve en su segunda venida. Voy a leer unas citas del Espíritu de Profecía. En Primeros Escritos, página 33, está la primera, y luego ella da una segunda explicación en la página 86. En la página 33 dice: y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales,
pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios comprendieron claramente que poseíamos la verdad y salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Los impíos se reunieron en consejo para raernos de la tierra. Ahí está el escenario. Ahora ella explica en la página 86, siempre de Primeros Escritos, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo de las 7 postreras plagas. Amén, hermanos. Está bien claro el panorama como ella lo presenta. Ahora sigo. ¿Por qué aún no ha descendido la lluvia tardía? Número 1, hay condiciones que todavía no se han cumplido en relación a lo que hemos leído. Todavía no hay tiempo de angustia previo. Estamos predicando el mensaje del tercer ángel, pero debemos de estar desde ya pidiéndole a Dios que la derrame. Amén. Que nos la envíe, la lluvia temprana y la lluvia tardía, para que cuando vengan estos momentos duros y difíciles para el pueblo de Dios, estemos preparados para enfrentar todo lo que viene en nuestra contra. Ahora, ¿qué va a suceder cuando se derrame en realidad la lluvia tardía en poder? El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Servicio Cristiano Eficaz 314. ¿Qué quiere decir eso? El Señor no ha dispuesto enviar el Espíritu Santo solo a unos y dejar fuera a otros. Él quiere darlo ¿a quién? A todos. Y para eso se requiere de que todos entendamos esto, que todos nos preparemos debidamente, que todos le hallemos sabor a un cristianismo adventista, que todos nos involucremos en la obra de Dios, y entonces Dios lo va a bendecir con un derramamiento especial del Espíritu Santo. Imagínense los fenómenos que nosotros observamos en nuestros medios, no solo acá en la iglesia central, en muchas otras congregaciones. Los días de sábado se llena, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede con miércoles? ¿Qué sucede con los días domingos o lunes? En algunos casos, mínima asistencia. Todo esto es porque no hemos entendido la importancia que esto tiene para que el Espíritu Santo se empiece a derramar en nosotros. Tenemos que comprenderlo. Escuche lo que dice Testimonios para los Ministros 517 y 518. Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios
para dar la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Es importante esto, sí o no? Pero pareciera que muchos no lo entendemos y no nos involucramos. Si lo entendiéramos todos, creo que esto estaría lleno domingo, lunes y sábado. Estaría lleno en campañas evangelísticas también. Pero pareciera que no hemos entendido y luego, si no lo aprovechamos oportunamente, hermanos, vamos a pagar la factura en su momento. No vamos a poder recibirlo como Dios desea hacerlo. Oiga la siguiente reflexión. Testimonios de los Ministros 515 y 516. Muchos en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia se supla por la lluvia tardía. Cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, se proponen abrir el corazón para recibirla. Están cometiendo una terrible equivocación. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darnos luz y conocimiento debe progresar continuamente. El corazón debe de estar exento de contaminación y limpio para que en él more el Espíritu. Por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahora. En aquel entonces el instrumento humano solo tenía que pedir la bendición y esperar que el Señor perfeccionara la obra concerniente a él. Es Dios quien comienza la obra y la terminará, perfeccionando al hombre en Cristo Jesús. Pero no debe de descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen y reciban más luz, a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá derramarse en los corazones de quienes están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Así que tenemos que apreciar toda la gama de la obra del Espíritu Santo. Tenemos que aprovechar todo el tiempo de gracia que se nos concede. Amén, hermanos. Todas las oportunidades de estar en comunión con Dios deben de ser aprovechadas. Sigue diciendo el testimonio del Señor en Evangelismo 393. Habéis de tener hoy vuestro vaso purificado, para que esté listo para el rocío celestial, listo para los aguaceros de la lluvia tardía, pues la lluvia tardía vendrá, y la bendición de Dios llenará toda alma que esté purificada de toda contaminación. Es nuestra obra hoy rendir nuestras almas a Cristo, para que estemos preparados para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor y preparados para el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que colaborar en esta obra, hermanos. Tenemos que tenerlo claro entre ceja y ceja. Tenemos que luchar y batallar contra nuestros pecados y pedirle a Jesús que nos limpie de toda maldad, para que el Espíritu Santo haga la parte que a Él le corresponde. Sigo con una pregunta final. ¿Qué cambio se dará en el escenario cuando se derrame la lluvia tardía? ¿Qué cambios vamos a ver nosotros? Fíjese lo que dice Recibiréis poder, página 344. Al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al período
de su último conflicto, al tiempo de la angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán en gran medida de su espíritu. La lluvia tardía será lo que los fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. Sus rostros resplandecerán con la gloria de aquella luz que acompaña al tercer ángel. Tremenda relación que hay en estos puntos. La lluvia tardía hará su obra maravillosa, pero tenemos que preparar el terreno. Así como cuando preparamos un terreno para una campaña ministerial, para que el evangelista venga a penetrar y a ser llamado al corazón. Hay que preparar también nuestras vidas para el descenso del Espíritu Santo. Sigue diciendo: en seguridad y paz en el conflicto de los siglos. 669. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la señaló al principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en los tiempos de la lluvia tardía a fin de dicho ministerio. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se oirán sus voces, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Y ahora vamos a entrar a lo que llamo las citas de reflexión para dar final a este tema. La primera se encuentra, Primeros Escritos, página 71. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y de la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Y fíjese lo que añade: quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, quienes presuman de estar en una condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que caerán las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y encuadrasen para la edificación. Pero ya no habrá tiempo para ello, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese tiempo se promulgó la solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido las tentaciones y triunfado sobre el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Tremenda cita. Ahora sigue la siguiente. Hechos de los Apóstoles, página 41.
El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Y donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense muy poco, se verá sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Cuando quiera que los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y para la prosperidad de la iglesia, y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar las buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano? Su servidor ha aprendido en la medida de que estudiamos la palabra de Dios y los testimonios, que aún la oración es una ciencia y no la sabemos usar debidamente. Pedimos por cosas que se van a quedar aquí en la tierra, hermanos. Nada de esto vamos a llevar a la tumba, ¿sí o no? Nada de esto vamos a llevar al cielo cuando Jesús venga, ¿sí o no? Nada de esto. Pero a esto le damos tanta importancia que gastamos el tiempo de oración solo pidiendo las cosas temporales, cuando deberíamos de aprender la ciencia de la oración y pedirle a Dios por la vida espiritual, por la salvación, por la perseverancia en la fe, para que cuando Cristo venga estemos listos para irnos con Él. Finalizo con esta última cita. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán listos para la traslación. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 65. Mi deseo y oración, amados hermanos, en esta semana de estudio de temas especiales, es que cada uno de nosotros anhelemos todo lo que se ha estudiado sábado a sábado en esta jornada de temas especiales: reavivamiento, reforma, lluvia temprana, lluvia tardía, y luego vienen otros temas que van a continuar después del mío. Pero que el anhelo de cada uno de nosotros sea no solo aprender, no solo conocer, sino experimentar. Amén, hermanos. Que podamos experimentar, que podamos hallarle el sabor a todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y por toda su iglesia. Que el Señor les bendiga.